Estimados televidentes, en esta semana nos acompaña Henry Brand, un economista de vasta experiencia en los vaivenes de nuestras políticas macro y microeconómicas, con quien vamos a analizar las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda relacionadas a la generación de un fondo de 40.000 a 50.000 millones con la finalidad de enfrentar el periodo de inestabilidad en la economía mundial. Henry, bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias por la invitación en esos momentos donde, caramba, hay muchas cosas, tanto en lo local como en lo global, y parece que ya empezamos a tener los elementos que nos hacían falta para ver cómo proyectar el resto del año. Sí, Henry, para orientar al público televidente, planteanos de forma resumida y un gobierno tan técnico como usan muchos de los economistas, ¿cuál es el resumen de este paquete de medidas económicas que plantea el Ministerio de Hacienda? Bueno, primero, efectivamente, es lo que tú dices. Macro. Ese es un paquete de medidas económicas. No es una reforma fiscal. Es un paquete de medidas que se debe, primero hay que entender, mira, de dónde estamos y porque eso permite entender por qué se está haciendo eso y cuál es el objetivo. Definitivamente, señores, lo que ha acontecido en el Medio Oriente, esta guerra entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán, donde esperamos, con los anuncios de esta semana y probablemente esta firma de un proyecto de acuerdo de paz, pues esta guerra, que no estaba prevista, cambió completamente las proyecciones que había para el año 2026. En el caso de la República Dominicana, yo te voy a dar nada más dos cifras que ilustran por qué había que tomar una serie de medidas. Primero, la proyección de crecimiento. Se proyectaba un crecimiento de 4.5% en el presupuesto y ahora las proyecciones hablan de 3.75%. Inclusive, en esta semana, las autoridades dieron a conocer el nuevo marco macroeconómico, o sea, las nuevas proyecciones para el año 2026 y mantienen una proyección de crecimiento de 3.75%, o sea, un crecimiento por debajo de lo que eran las expectativas. Que era 4.5. Sí, por supuesto, está por encima del 2.1 del año pasado, pero entonces, si tú tienes menos crecimiento, ya tú lo puedes traducir por, entonces, hay una serie de ingresos que no se van a producir, porque muchos ingresos están en función de que cuánto está creciendo la economía. Pero quizá lo más importante y lo más significativo para esas medidas era que en el presupuesto del 2026, el precio del petróleo que se proyectó era de $47.80 y una provisión por unos 12.500 millones de pesos para el subsidio a los combustibles para todo el año. Producto de lo que ha pasado en Medio Oriente, cuando el petróleo abre el año en $57 y que iba camino a la proyección de estar bajando porque había muchos inventarios a nivel mundial, pues cuando estalla la guerra, se dispara el precio del petróleo. A 115 se metió. Y fíjense que hace apenas un mes, el petróleo estaba todavía en $108 el barril. Producto de esto, para ni siquiera congelar, el único combustible que sí se logró congelar es el GLP, pero ustedes han visto cómo han habido aumentos, inclusive el pasado fin de semana hubo este último aumento, 6 pesos en gasolina premium, gasol óptimo, 3 pesos en el gasol regular y gasolina regular, pero gracias al mecanismo del subsidio, no se ha tenido que incrementar los precios en la magnitud que hubiese significado el aumento de precio sin el subsidio. Pero aún así, y aún con los aumentos que se han hecho, el Estado, la semana pasada, cuando se presentan esas medidas, ya el subsidio a los combustibles se había llevado más de 20.000 millones de pesos. O sea, se había llevado con creces, o sea, el presupuesto completo del año y las proyecciones que se hacían en aquel momento, donde no había ni idea de cuánto tiempo va a durar esto, que obvio, ahorita estamos todos con mucho optimismo, pero mira,
la historia desde el año pasado nos muestra que la paz nunca es completamente definitiva allá. Entonces, frente a esta situación, había que garantizar en lo que sería un nuevo presupuesto 2026, que yo entiendo que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo va a introducir un proyecto de ley de modificación del presupuesto 2026. Había que reconocer, uno, que hay que meterle más dinero al tema de los combustibles, lo cual obliga entonces a, o bien tú aumentas el déficit fiscal, o tú buscas ingresos o reducción de gastos para compensar eso. En esencia, este paquete de medidas tiene un primer componente que es atender el tema de los combustibles. Asegurarse que podemos terminar el año congelando por 3 meses a partir de los precios de esta semana, siempre y cuando, obviamente, mira, no se... no se pasa de dispara. $85, Sí. creo que. Ese es el parámetro. Ahí, mira, de nuevo, creo que se cometió medio error en la comunicación, que es anclar las expectativas sobre qué pasa con el precio del petróleo. Pero realmente lo que importamos en la República Dominicana no es petróleo, es gasolina Derivados. y es los derivados. ¿Y qué pasa? Y eso es importante. Fíjate que si comparamos los precios de hoy con los precios de inicio de año, ahorita que estamos hablando, el precio del petróleo $80 el barril. O sea que ha bajado $28 en un mes, pero todavía no se puede decir que una ganga, porque a inicio de año estaba en 57. O sea, subió todavía $23, ¿verdad? Pero si tú vas a los precios de la gasolina, los precios de la gasolina, el barril de gasolina importado, ha subido prácticamente $50. Ha subido mucho más que el petróleo. Y en el caso del gasol es peor. Entonces, hay que tener cuidado porque es muy probable, según los especialistas del mercado, que en la medida en la cual se está abriendo el estrecho de Hormuz y que se están retomando los envíos normales, es altamente probable que sí, los precios del petróleo van a bajar, pero los precios de la gasolina y del gasol importado irán bajando mucho más lentamente. Será como decir que, mira, el precio del petróleo va a bajar por el ascensor y los precios de la gasolina y del gasol van a bajar por la escalera. ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado porque si hablamos solamente del petróleo, vamos a crear falsas expectativas de que cuando la gente va a ver que el petróleo está bajando muy rápidamente y que no están bajando los precios de los combustibles, eso te puede crear tensiones. Entonces, yo creo que será un tema de importancia. Entonces, eso es la principal razón por la cual se están tomando esas medidas. Pero se está aprovechando, y eso fue inteligente, y porque eso ayudó mucho en la comunicación del paquete, hay una serie de medidas pro crecimiento que no son para mitigar la crisis, sino para facilitar el hecho de hacer negocio, que van a tener un impacto a plazo, especialmente para el año que viene, en cuanto a formalización, en cuanto a transparencia y hacer la vida más fácil para las microempresas y las pequeñas empresas. Un ejemplo de esto claramente es el tema de que ya a las empresas micro se les va a eliminar el tema del anticipo, que fue un clamor viejo. Entonces, esto tiene más que ver con, mira, facilitar y seguir tratando de recuperar y acelerar la recuperación del crecimiento. Ambas cosas son muy necesarias. Ahora, entendamos bien que la primera parte, que obliga entonces a aumentar algunas figuras impositivas de manera muy selectiva, es porque hay que buscar dinero para seguir cubriendo el tema de los combustibles. Ahora, porque hay que hacer el análisis completo y ser completamente honesto. Hay un tema que no se ha tocado, que lo veremos probablemente con el presupuesto modificado, que es el tema del sector eléctrico, donde ahí, en vez de bajar las transferencias para cubrir las pérdidas de las EDES, que es lo que había en el presupuesto
se pensaba bajar de 103.000 millones a 85.000 millones las transferencias. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año, o sea, de enero a abril, en vez de bajar, si tú te comparas con el año pasado, tú ves que se incrementó un 30%. Por lo que hay gente... O sea, ya se aumentó un 30% de esa proporción. Sí, sí. El tercio que debió ser... Sí, que en vez de bajar de 103 a 85, que es un poquito más de un 15%, Sí. ha estado subiendo un 30%. Lo cual quiere decir que, según algunas informaciones que me han compartido en el sector eléctrico, se habla de que las pérdidas de las EDES, en vez de bajar de 103 a 85, estarían subiendo de 103 a probablemente 125 o 130. Pero para efecto del presupuesto, tú no te comparar con el año pasado, tienes que comparar con lo que tú tienes en el presupuesto. Entonces ahí probablemente hay unos 40.000 millones de pesos que hay que buscar. Entonces, pero entonces, solamente ahí se va, ya todo. Entonces, por eso... Es que no cuadra. No, entonces, por eso, vamos a ver, por eso el último documento que falta para poder apreciar completamente de manera integral la situación es el presupuesto modificado. ¿Por qué? Porque entonces en el presupuesto modificado tendrá necesariamente que ser consignado una serie de cosas que no pueden estar dentro de este proyecto de ley que se mandó, que modifica el tema del Código Tributario. Que es, por ejemplo, mira, hay unos ingresos adicionales que tú vas a tener por encima del presupuesto. Por ejemplo, los ingresos de la minería. Los ingresos de la minería, como los precios del oro, aunque hayan bajado de 5.200 a 4.100, ahora están en 4.400, en el presupuesto estaba en 3.400 nada más. Entonces, tú vas a estar recaudando más de lo que estaba previsto. Entonces, esta diferencia hay que ponerla en el presupuesto complementario porque te ayuda a cerrar la brecha. Dos, tú tienes unas partidas de gastos que van a bajar naturalmente, sin hacer esfuerzo. El tema del pago de los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque en el presupuesto el tipo de cambio proyectado era que el dólar iba a tener un valor promedio de 65,50 y ahorita el nuevo marco que va a ser para hacer las proyecciones te habla ahora de 61,65. 4 pesos menos. 4 pesos menos te significa un ahorro en el pago de los intereses que bien pudiera estar entre 10.000 y 12.000 millones de pesos. Eso también tú lo tienes que poner en este presupuesto. Y finalmente, porque eso fue también dentro del paquete de medidas, Marín Díaz habló de que se estaban identificando una serie de recortes de gastos. Hablaron de hasta un 40.000 millones de pesos, que el lugar donde tiene que estar esto consignado es en este presupuesto modificado. Seguro. Entonces, vamos a esperar el presupuesto. O sea, que ese monto no habla no son los 40 o 50.000 millones que se plantea. Es aparte de eso. Esa parte. O sea que hay un componente de ingreso, hay un componente de gasto que prácticamente te puede dar 80.000 millones de pesos. Y sabemos que del otro lado hay entonces una necesidad de gasto adicional para el subsidio a los combustibles y las transferencias al sector eléctrico. Y finalmente, un tema, como no, que es altamente probable que el Fondo Monetario Internacional haya aceptado que se suba un poquito el déficit. El déficit fiscal en el presupuesto está considerando unos 280.000 millones de pesos, 3.2% del PIB, si yo no estoy equivocado. Si tú subes un poquito el déficit, tú le tiras 10.000, 20.000 millones adicionales al déficit, tomando en cuenta lo que está pasando a nivel global, República Dominicana no tendría problema. Entonces, la respuesta a todas esas interrogantes es como una novela, ¿no? Hay varios capítulos. Ya se dio a conocer la presentación. Después de la presentación, quedó muy clara qué se está haciendo, cómo se va a hacer. Se entrega un proyecto de ley
que básicamente sirve para las medidas de aumento de ingresos y de simplificación fiscal. Todo lo que toca con código tributario y algunas leyes que tienen que ver con los tributos. Ahora faltaba la reproyección de la economía. Ya se acaba de publicar. Eso es importante. Finalmente, lo que falta, que yo entiendo que a principios de julio se va a introducir en el Congreso, una vez que se haya aprobado, ¿no?, el proyecto de ley de las medidas, habrá un nuevo presupuesto modificado y ahí podremos entender, mira, cómo quedamos con los ingresos, cómo quedamos con los gastos, cuáles gastos suben, cuáles gastos disminuyen y cómo queda el tema del déficit fiscal. Eso yo entiendo que eso es lo que va a estar pasando en los próximos días. Hay un punto en la medida que ya muchos comentaristas, economistas plantean, de que este paquete, por lo menos se ve que los sectores pudientes sí le están marchando, que siempre era la queja de que nada más los pequeños es lo que pagamos. O sea que ahora se ve que la clase de primer y segundo quintil no van a recibir beneficios, exenciones, y el monto de la canasta básica no sube tanto. O sea que en ese sentido hay una compensación por ahí. Es ahí donde obviamente hay una diferencia prácticamente del cielo a la tierra, ¿no? Sí. Entre lo que fue la percepción de las propuestas anteriores y la percepción de esta propuesta. Fíjate que de manera general no ha habido rechazo a esta propuesta. Inclusive, como tú lo dices, el reconocimiento válido, legítimo, justo, de que se ha hecho el esfuerzo en la búsqueda de este dinero adicional, de que si bien hay patadas, no hay para todos, como dicen en Costa Rica. De que realmente se ha tratado del mismo modo que tú tienes que focalizar el subsidio, ahí se ha focalizado el incremento de la recaudación. Sí, que puede más, que pague más. Que es, en esencia, el mandamiento de la ley de leyes. La Constitución de la República dice que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. En este sentido, pues, tú ves dos medidas, son una buena ilustración de esto. Uno, que para las empresas muy grandes, que tienen más de 1.000 millones de pesos de ingresos al año, se le está aumentando de un 27 a un 30% el impuesto a las compañías. Esa es una medida que es justa, en el cual solamente son las grandes que van a pagar y que tienen la capacidad, y yo creo que fue parte de los compromisos entre todas esas discusiones que ha habido antes de lanzar este paquete. Obviamente, este tema de aumentar de un 27 a un 30, la gente no lo descubrió la semana pasada. Ya era parte, obviamente, de discusiones que se han tenido para evitar que pase lo que había pasado o dejado de pasar con el proyecto de modernización fiscal, ¿no? Sí. Otro ejemplo de esto es en el tema de los asalariados. Dos cosas. Uno, se va a subir lo que se llama técnicamente la exención contributiva, que es el nivel de salario por debajo del cual no se paga impuesto sobre la renta, y es el nivel de salario a partir del cual se empieza a pagar impuestos sobre la renta. Yo recuerdo que, como ustedes saben, yo siempre he estado muy activo con esos temas de reformas y esto. Yo recuerdo que la discusión de este tema, de que cuánto debería ser el monto exento, y yo sé que había mucha discusión de que, mira, de cierto modo no se cumplía con la ley. No es que se violaba la ley, porque la ley de presupuesto es otra ley y cada año modificaba la ley que mandaba a indexar por inflación el monto exento. ¿Qué pasa? Que el monto que se ha fijado me parece un buen monto, los 39,000 pesos. ¿Por qué? Porque si tú vas a los datos tanto de la TCS, de la Tesorería de la Seguridad Social, como la SIPEN, la Superintendencia de Pensiones, este nivel de 39,000, fíjate que es el promedio de salario de la República Dominicana. Y entonces es como decir, y me parece, yo había empujado una idea similar, de que
pienso que es justo decir, mira, a partir de qué momento tú debes de empezar a pagar impuesto y hasta qué nivel tú no estás pagando impuesto. Y decirle a la gente que, mira, si tú ganas más que el salario promedio, me parece justo que tú empieces a pagar impuestos sobre la renta. Sí. Si tú ganas por debajo del salario promedio, me parece justo que tú no lo pagues. Entonces yo creo... Tiene un promedio porque no hay forma de... Es que, pero había que buscar algo que, vamos a decir, que independientemente del tema de la inflación y todo eso, vamos a ya hay que evacuar este tema. Hoy, ¿cuál es el nivel donde se puede explicar con cierta justicia y equidad tributaria de que, mira, tú estás debajo de eso, no lo paga, tú estás por encima, lo paga? Esto, el salario promedio. Oye, mira, toda la gente que gana por encima del salario promedio no tienen forma de justificar no pagar impuestos sobre la renta. Y la gente aquí está por debajo, me parece bien que no lo estén pagando. Entonces, esto es muy favorable para un grupo de gente que hoy en día está entre 35.000 y 40.000 y que estaban pagando porque no se estaba indexando, pero los salarios cada año, pues, mal que bien, van subiendo. Entonces, eso es una medida que beneficia a lo que es más clase media, porque la gente que tiene pocos ingresos, tú le puedes poner mañana 200.000 pesos al mes la exención contributiva, no se van a beneficiar de eso porque sus ingresos están muy por debajo de eso. Claro. Ahora, el hecho de incrementar, de crear un nuevo tramo en la escala de salarios para el impuesto sobre la renta, que la gente que gane a partir de 400.000 pesos pague un impuesto adicional, que va a ser un 27% en este caso, me parece bien. Inclusive, oye, si tú lo pusieras al 30%, igualmente bien me pareciera, porque la gente que gana más de 400.000 pesos de salario es un grupo muy chiquito que puede estar... no le va a quitar la compra del supermercado ni nada, no le va a afectar. No, entonces, creo que, mira, esas son... Vamos a decir que la intención y el mensaje fue buena. Va en la buena dirección. A repartir la carga entre todos. Sí, y tratar de resolver lo que es una emergencia. Porque, oye, esas no son medidas para transformar la economía, para revolucionar la fiscalidad ni nada. Enfrentar la crisis en el resto del año. Enfrentar la crisis y aprovechar para poner algunos datos que pueden ayudar, sí, de manera estructural, el hecho del cumplimiento, etcétera, etcétera, facilitar el tema de los anticipos, que esos son beneficios que se van a tener. Pero eso es atender el año 2026. Sí. Después serán otras discusiones. Para avanzar, que el tema del público que nos sigue a nosotros, que es el sector agropecuario, ¿qué medidas de gobierno podemos ver así básicamente para que impacten en el sector agropecuario? Bueno, mira, se va a seguir con el tema de los anticipos. El tema del anticipo, el tema de los mismos subsidios. O sea, el hecho de que, mira, esta semana, a pesar del aumento de... Para el sector que se elimina los anticipos. Sí. Y lo que es Pero antes de eso, hay que entender que el gasol, que es el combustible más sensible para la agropecuaria, si bien ha habido aumento de precio, sí, 3 pesos, esta semana todavía es el combustible que recibe el mayor subsidio. Si tú comparas combustible por combustible, ¿verdad? El GLP está recibiendo, que no ha tenido aumento, recibe un subsidio de entre 11 y 15 pesos por galón. La gasolina premium ya esta semana prácticamente ya no hay subsidio, estamos en 2 o 3 pesos, prácticamente se está vendiendo al precio que debería ser. Pero en el caso del gasol estamos hablando de más de 50 pesos. Más de 50 pesos. O sea, si vemos este paquete ahora de medidas, está focalizando principalmente el tema de los subsidios hacia los subsidios, los combustibles más sensibles. El GLP y el tema del gasol, que es el gasol que va a concentrar la mayor parte. Maquinaria, transporte. Que eso es fundamental para todos los sectores productivos, pero especialmente para esto.
Entonces, esto yo creo que es buena noticia. Para el sector exportador, y hay exportadores, por supuesto, en el sector agropecuario, el hecho de que se va a poder recuperar, entiendo que es a partir del 2027, se va a poder recuperar la deducción, que hoy en día no se puede, porque no es un ITEVIS, de los pagos de el selectivo a las pólizas de seguro y al mismo tema del combustible. Yo creo que esto es una buena señal para que el sector productivo, en este caso el sector agropecuario, sea más competitivo, porque ahí tú le estás bajando costos. Son cosas que también, yo entiendo que eso entra a partir del 2027, pero son medidas que van en una buena dirección. Sí. Y de cierto modo, mira, el hecho de que vamos a seguir teniendo una serie de facilidades va a hacer que la gente va a tener, en vez de tener una disminución de su poder adquisitivo, el poder adquisitivo va a crecer un poquito más de lo previsto, la inflación va a subir un poquito menos de lo previsto. Eso va a hacer que la demanda de alimentos procesado o fresco que vienen directamente del campo va a ser mayor. Entonces, todo esto, mira, yo creo que son buenas noticias. De nuevo, hay que esperar, ¿verdad?, que el tema del Medio Oriente se traduzca en la realidad, en lo que estamos esperando. Pero lo bueno es que, mira, se han tomado medidas. Ya hay algunos, Oscar, que decían, y alguien ayer me hizo la pregunta, pero con este acuerdo de paz ya no hace falta hacer eso. Por favor. Yo decía, no, pero mira, ya el costo, ya gran parte del costo de esto ya se tuvo que pagar y ahora hay que sincerar las cuentas. Entonces, ya lo de ayer lo gastaste, ya tú no, la paz en el Medio Oriente nadie te va a devolver ese dinero adicional que tú pagaste. Ya esto es parte del problema que hay que atender. De ahora hacia adelante, que mira. Y si efectivamente, además de estas medidas, la mayoría de las cuales pueden calificar como buenas medidas, se junta a un escenario global que es más favorable, ¿quién se va a quejar? Yo creo que eso está bien. Y tú ves, un par de veces yo creo que contigo tuvimos esta conversación. Y lamentablemente es así en el mundo real. Tienen que llegar circunstancias muy difíciles para permitir, porque te obliga a tomar ciertas medidas. Tú te imaginas, el timing fue perfecto. Si se hubiese esperado 1 o 2 semanas más, hubiese sido mucho más difícil hacer aceptar este paquete, porque la gente te decía, no, pero mira, ya la paz llegó, para que, mira, se están apresurando para hacer una reforma disfrazada, y eso no, mira, por dicha, los planetas, las estrellas se alinearon y justo a tiempo salió eso. En 3 días cambió, en 5 días cambió el panorama totalmente, si tú analizas hacia atrás. Sí. Entonces, de nuevo, para redundar sobre este tema, primero, este proyecto de ley tiene que ser aprobado en el Congreso. Ahí no hay ninguna razón para pensar que no salga del Congreso con el voto favorable, que se modifique un par de cositas, es posible, porque es parte del rol del Congreso. Pero ahora, para tener, vamos a decir, la apreciación definitiva sobre esto, vamos a esperar prudentemente la presentación de lo que sería el presupuesto modificado del 2026. Y después, obviamente, la gente que hace los presupuestos ya está pensando y qué hacemos para el 2027. Pero vamos parte por parte. Había que atender el 2026. Mira, habrá un poquito más de tiempo luego para atender el 2027. También es positivo que la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios dice que la bendita mayor seguridad jurídica y estabilidad de los productores, porque esto va a permitir recursos para invertir ellos en su actividad productiva, mejor tecnificación y aumento de la producción nacional. Es que es ahí donde, mira... O sea, que ese sector, fíjate cómo reconoce. No, claro. Y es ahí donde, de nuevo, mira, cuando hablamos de bajar gastos, hay que tener cuidado. Obvio que ahí lo que se refiere es bajar gastos que no son necesarios,
cortar grasa, que siempre la hay. Ahora, tenemos que asegurarnos que es, como lo dijo el ministro, una reorientación de gasto. Si se va a recortar en algunos aspectos, hay que aprovechar entonces para meterle más dinero donde se necesita. Y ahí no hay duda de que este tipo de apoyo que tú acabas de mencionar tiene que venir desde el Estado, porque no es al sector privado que le corresponde hacer esas cosas. Entonces yo creo que en la medida en la cual se va a revisar bien el tema de los gastos, asegurarse de seguir revisando. Fíjate que mira, un dato que es muy positivo, que es una de las medidas que entra a partir del 2027, que nosotros siempre hemos planteado, la depreciación acelerada. Tu poder aplicar más rápidamente el costo de tus nuevas inversiones en nueva maquinaria y esto, de poder entonces aplicar más rápidamente la depreciación, que es una ventaja fiscal interesante. Oye, me le mandó un mensaje muy interesante a los inversionistas, a los productores. Mira, en un buen momento, mira, hagan las inversiones ahora, sí, porque si esperan, pues van a dejar pasar esta oportunidad. Entonces, esas son medidas que van en la dirección correcta, que es de poder acelerar la producción y devolver tranquilidad. Porque, en fin de cuentas, mira, yo creo que, mira, los dos beneficios quizás más importantes de todo eso. Uno es que, a pesar de haber logrado presentar una serie de medidas que le va a costar más dinero a la gente, no se ha perdido la estabilidad y la paz social. Eso es fundamental, porque es un activo muy grande que tiene la República Dominicana visto desde fuera. Y dos, y ahí yo creo que es ahí donde se puede graduarse, ahí pueden coronar las autoridades, es que si efectivamente el anuncio que ha hecho Magín se traduce en el presupuesto modificado en unas reducciones visibles, identificables de ciertas partidas de gasto, entonces las autoridades van a empezar a construir algo nuevo, que es una credibilidad que hoy en día no existe. Siempre ha habido muchas dudas con esto. Esto es una oportunidad muy interesante de crear una nueva credibilidad por parte de la ciudadanía hacia el Estado. Y si eso se logra, entonces eso va a facilitar las discusiones pendientes de toda esta agenda de reformas que en algún momento tendremos que hacer. El código laboral. Esto, y tú sabes que, mira, me atreveré a pensar que quizás eso termina siendo el mayor beneficio de este paquete de medidas. Beneficio indirecto, digamos. Sí, pero muy tangible, porque mira, el paquete, ojalá no se tuviese que tomar esas decisiones, o más bien, no, permíteme corregir. Finalmente, las circunstancias, porque fueron muy difíciles, muy adversas. Oye, imagínate que, mira, desde que el presidente Luis Abinader asumió, le ha tocado 6 años continuos de crisis, una crisis tras otra crisis, sí, y no crisis nacidas en la República Dominicana. Externa, todo. Cada, 2022, de nuevo. Cada año te está en una crisis por la cual tú no tienes el control. Ucrania no ha terminado. No. Comenzó en 2022 y imagínate, 4 años después. Entonces, vamos a ver si eso también se puede resolviendo. Entonces, esto, pues mira, quizás le va a dejar 2 años, si se tranquiliza lo del Medio Oriente, serán quizás los únicos 2 años de los 8 años donde quizás la parte externa va a ser menos adversa. Sí. Y eso sería fabuloso, porque a pesar de lo adverso del escenario externo, las cuentas externas de la República Dominicana han sido excelentes. Tú ves el tema de exportaciones, tú ves remesa, tú ves turismo, tú ves inversión extranjera que se está sosteniendo. Entonces, definitivamente estamos mucho mejor, porque la perspectiva está mejor ahora que hace 10 días atrás. No, seguro. Pero todavía estamos en zona de mucha incertidumbre, por eso había que tomar esas decisiones para brindar tranquilidad, de que si
hay agravación de la situación, las medidas que se están tomando nos permiten tener esto. Y si la situación se resuelve, muchas de las medidas que se han tomado nos va a permitir aprovechar mejor las mejoras que pudiesen venir. Así que mira, quizás la segunda mitad del año va a ser mejor que la primera, entonces. Dios te escuche. Bueno, Henry, que Tatica siga trabajando bien. sí. Gracias por tus orientaciones, que el público vea ya con más precisión este paquete, o no paquete, realmente un plan consensuado y con un criterio muy, muy justo hacia la población, y que en el próximo resto de año, ya que prácticamente estamos ya concluyendo el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre más bien, para irnos hacia un cierre de año. No, y obviamente un tema que es importante para el sector, empezó la temporada ciclónica. O sea, aunque está el tema del Niño, es posible que tengamos un año quizá menos agitado en cuanto a tormentas, Sí. pero sí probablemente mucho calor y menos agua. Hemos tenido mucha agua durante Sí, el... llovió al principio mucho, en febrero, Sí, marzo. sí. Entonces, esto siempre ha sido un riesgo. De hecho, el problema de inflación que hemos tenido no era un problema de inflación, fue un problema de incremento de costo, porque la producción agrícola fue muy duramente afectada el año pasado, a partir de octubre. Y entonces, esa es una realidad que lamentablemente, mira, está ahí. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que esta parte no nos trate mal este año. Bien, gracias. Gracias por la invitación, Oscar. Un Gracias a placer ti por siempre estar contigo. tantas orientaciones claras y adaptadas a que el público pueda comprenderla con más claridad. Un placer siempre. Bien. Gracias. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Les esperamos el próximo sábado a esta misma hora y en este mismo canal. Muy buenos días.